de introducción a la epidemiología. Sí, doctor. Sí. Ya. Sí, Bueno, doctor. ustedes ya deben tener una idea muy general de qué trata la epidemiología, ¿no? Ya les he mostrado paradigmas de la ciencia, cómo interpretamos los distintos procesos de salud o enfermedad, cómo interpretamos la realidad, etcétera, que es una parte muy importante de la epidemiología. Y también han visto la situación de salud. Les he mostrado algunos datos, algunos indicadores que nos muestran cómo estamos en relación a la salud y ya en nuestra población boliviana. Entonces, teniendo todos esos antecedentes, creo que ya va a ser más fácil para ustedes entender y comprender qué hace realmente la epidemiología. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es introducción a la epidemiología. Vamos a ver definiciones de la epidemiología, para qué sirve la epidemiología, cuál es el propósito de la epidemiología, qué herramientas tiene la epidemiología y finalmente cómo se clasifica la epidemiología. Hay estudios que dicen que la epidemiología como tal, no como una ciencia formal, nace desde que las personas, las poblaciones, las comunidades, o dicho de otra forma más general, la humanidad toma conciencia de daño o enfermedad. Cuando la humanidad, esos hombres y mujeres primitivos, se preguntan, ¿no? Y dicen, ¿por qué se enferma la gente? ¿Por qué nos enfermamos? Entonces, esas fueron seguramente las primeras preguntas que se hicieron las primeras personas y han ido buscando respuestas a esa pregunta que se han planteado. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué se enferma? ¿Por qué muere la gente? Y en función a las respuestas que han ido dando, han establecido también medidas de control. Eso sí, ténganlo muy claro cuando hemos visto paradigmas. Cuando tú interpretas algo, en función a tu interpretación, actúas, ¿no? Si tu interpretación es la correcta, vamos a decir, entonces tu actuación también será correcta dentro de una teoría, dentro de una corriente filosófica, etcétera, etcétera. Por eso es importante tener muy en claro qué son los paradigmas, porque el paradigma te permite observar, interpretar y luego actuar y sentir. Entonces los antecedentes, les decía, se remontan a los orígenes de la humanidad, en donde las poblaciones, las personas, las familias, las comunidades se preguntan ¿por qué enferma? ¿Por qué muere la gente? Han encontrado seguramente respuestas a ello y han ido dando intervenciones, acciones. La epidemiología es una ciencia básica muy importante de la salud pública y la salud colectiva. La salud pública es esa ciencia que se encarga de la salud de la población, de esos esfuerzos que desarrolla la comunidad o la sociedad organizada para mejorar la salud de la población, tiene como herramienta principal a la epidemiología. Entonces, salud pública, su herramienta principal o su ciencia básica es la epidemiología. Y por otro lado, parecería que no tiene nada que ver con el tratamiento de enfermos, ¿no ve? Alguien diría, no, los epidemiólogos no saben nada de enfermedad. No es tan cierto, porque la epidemiología es una disciplina básica, primordial, para la investigación clínica. Y cuando hablamos de investigación clínica, estamos hablando de investigación de las enfermedades, de las causas, de los diagnósticos como métodos de diagnóstico, de los tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, de forma general, a esta imagen se remontaría el origen de la epidemiología. Lo que les había dicho, aparece la enfermedad y las personas, las poblaciones se hacen la pregunta, ¿y por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué muere la gente? Entonces hacen esa observación, ¿no? Ven que la gente se muere, ven que la gente enferma, la observación. Luego se plantean explicaciones, ¿no? Se plantean explicaciones, es decir, la gente ha muerto por castigo divino. La gente muere porque no se alimenta bien. La gente muere por influencia del aire y del agua. Entonces se plantean hipótesis y luego, ya cuando la ciencia epidemiológica se desarrolla,
a partir de la investigación epidemiológica, se desarrollan procesos de verificación si estas hipótesis habían sido las correctas o no, y luego se interviene. Y esto básicamente es el método científico. No, es el método científico. Observamos, buscamos explicaciones tentativas, verificamos nuestra explicación tentativa y luego intervenimos. No, esto es lo que hacemos en la clínica. Observo al paciente con dificultad respiratoria, me planteo la hipótesis y digo, ¿será COVID-19? Le hago un PCR, sale positivo y le doy su tratamiento. ¿No ve? Eso nomás es el método clínico. El método clínico o el método epidemiológico no es más que la aplicación del método científico al contexto de la clínica o de la epidemiología. En la epidemiología hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Observamos muchas diarreas en la población. Muchos niños con diarrea. Nos planteamos una hipótesis y decimos, ¿la calidad del agua estará determinando la presencia de esas diarreas? Esa es mi hipótesis. Luego verifico y hago un análisis de la calidad del agua. Y encuentro que el agua había estado pues contaminada con heces fecales. Luego intervengo y desarrollo procesos de purificación o de tratamiento de esas aguas. Entonces, de forma global, ese es el origen de la epidemiología. Antecedentes de la epidemiología, ya que se encuentran reportados, registrados en los libros de historia de la medicina, historia de la epidemiología, etc. Si ustedes leen todos estos antecedentes, se van a dar cuenta que la epidemiología es la que ha hecho que la ciencia médica, que la ciencia de la salud pública avance. Entonces, miren, 500 años antes de Cristo, Hipócrates ya decía, nos enfermamos por influencia del entorno. Imagínense, 500 años antes de Cristo, exactamente 476 creo que es. Este señor ya nos decía, los aires, la calidad del aire, la calidad del agua, hace que nos enfermemos. Y tenía razón. Y en estos días, la calidad del agua está determinando que nos enfermemos. Te trae problemas intestinales, te trae problemas renales, te trae un montón de problemas la mala calidad del agua. Y el entorno, no hay nada que decir. La contaminación ambiental. A ver, el COVID-19, ¿cómo se ha diseminado? Por cuestiones del entorno. ¿No ve? Tocabas una superficie contaminada, que era parte del entorno, y te llevabas la mano a la boca, ya estabas infectado. ¿Sí? Conversabas con alguien a menos de 1 metro por unos 5, 10 minutos y sin barbijo, ese entorno social había hecho que te enfermes con COVID-19. Entonces, miren, Hipócrates ya lo decía, que hay asociación entre el entorno y la enfermedad. Totalmente contrario a lo que dicen los biologicistas hasta ahora, ¿no ve? Los biologicistas siguen diciendo hasta ahora, es que tu hígado dejó de funcionar porque te has desadaptado. Eso te dice el biologicista, ¿no? Y por eso se enfoca en tu hígadito nomás. Entonces, Hipócrates ya decía eso. Galeno, miren, otra gran verdad. El estilo de vida y la personalidad pueden influir en tu salud y tu enfermedad. Y también tenías razón, tus estilos de vida, tus conductas, como por ejemplo el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, las dietas ricas en grasa y no sé qué, tu personalidad, etcétera, puede influir e influye en tu salud y enfermedad. Ya lo decía también Galeno hace muchos años. Webster, ¿qué decía? Que las epidemias, el COVID, es una pandemia, pero en sí es una epidemia, solamente es una epidemia que ha traspasado las fronteras intercontinentales y ha afectado a varios continentes, por eso se llama pandemia. Y claramente nos decía Webster que las epidemias están relacionadas con el medio ambiente. Y en este caso del COVID-19 es clarito. El coronavirus, ¿dónde vivía? En el medio ambiente, ¿no? En ciertos animales.
y por la cultura, los hábitos alimentarios de la gente, etcétera, etcétera, ha pasado al hombre y ha originado todo el problema que tenemos. Fracastorius, ¿qué decía? Ya hablaba de los gérmenes y decía las infecciones se producen por microorganismos y que la enfermedad puede ser transmitida de una persona a otra por partículas muy pequeñas. Incluso, miren, antes que se descubra el microscopio para ver a los microorganismos, como bacterias y virus, estos señores epidemiólogos ya hablaban de microorganismos muy pequeños que no pueden ser vistas con el ojo humano. Las teorías, ¿no? Koch, este señor ha contribuido mucho en la curación y en el control de la tuberculosis. Incluso propone sus postulados, ¿no? Por eso el bacilo de la tuberculosis, que se llama bacilo de Koch. Este señor es el que ha descubierto ese bacilo y ha propuesto 4 postulados. Para sus épocas era válido. Hoy en día ya no son válidos esos 4 postulados porque la ciencia ha cambiado. Tenemos también otros señores y muchos. Semmelweis. Este Semmelweis ha contribuido bastante a reducir la muerte materna. La muerte materna, con una estrategia bien sencilla y que está al alcance de todos. Lavado de manos, nada más. Esto era más o menos en los inicios de 1800 más o menos. Imagínense, en 1800 Semmelweis ya te recomendaba que te laves las manos para reducir la muerte ya por fiebre puerperal, que se llamaba en esas épocas, lo que hoy lo llamamos con sepsis puerperal, lo llamamos o lo conocemos con el nombre de sepsis puerperal, pero ya se hablaba, miren, hace 200 años y todavía algunos médicos no han aprendido a lavarse las manos. ¿Y qué ha sucedido? Esto también es interesante. Los médicos no le han creído a Semmelweis que la fiebre puerperal se podría controlar con el lavado de manos. No lo han creído y no han aceptado, se han resistido a lavarse las manos. No le han creído, este está loco. Incluso con engaños, para que quede en la historia cómo es la cosa, ¿no? Que cuando quieres cambiar algo, en vez de que la gente te apoye, no te apoya, e incluso te consideras un enemigo. ¿Qué han hecho los médicos? Con engaños lo han llevado a este señor, a Semmelweis, a un instituto psiquiátrico y ahí lo han encerrado hasta que muera, porque decían que estaba loco. ¿Cómo va a decir que lavándose las manos va a reducirse la fiebre puerperal? Seguramente en esas épocas no les entraba en su mente que las bacterias están en las manos. No les entraba, no les cabía. Y su paradigma era tan cerrado que no se habían abierto a otros paradigmas que han dicho este doctorcito está loco. Y con engaños le dicen, doctor Semmelweis, vamos a ver a una pacientita allá en el hospital psiquiátrico. Lo han llevado y no ha salido más. Hasta que ha fallecido y recién sale muerto, ¿no? Entonces, así lamentablemente es la vida. Cuando quieres cambiar algo, tienes mucha resistencia, porque la gente se aferra a sus paradigmas, se aferra a sus viejas formas de pensar, y cuando tú quieres cambiar eso, muchas veces eres considerado como enemigo y eres blanco del ataque de la gente, ¿no ve? Así es lamentablemente. Jenner, ¿qué había hecho Jenner? Miren, Jenner ya había inventado la vacuna. Previno la infección de la viruela inoculando personas sanas con material de la varicela. ¿Qué hacía este señor de los niños de las personas con varicela? Ustedes ya nunca más van a ver varicela, porque ya no hay. Entonces en la piel se producen unas pústulas, como ampollitas llenas de pus. Han debido ver si eso. Las personas con acné, ¿no ve? A veces se les infecta ahí en la cara como unas ampollitas llenas de pus. Se aplastan y sale pus, ¿no ve? Entonces, en la viruela algo parecido sucede, pero en todo el cuerpo. Este señor, ¿qué hacía? Sacaba esa pus de esas pústulas, los ponía en el hombro de la persona y con una agujita lo pinchaba, como tatuaje.
Porque el tatuaje al final es eso, ¿no ve? Te ponen tinta y con una aguja te lo van introduciendo dentro de la piel. Igualito hacía, pero con pus de los enfermos con varicela. Y ahí se inventó la vacuna. Cualquiera diría, qué cochinada, ¿no? ¿Cómo le van a inyectar, inocular pus? Pero así es, la vacuna prácticamente es eso. La vacuna te introduce en toxinas o te introduce en virus atenuados para que tu cuerpo reaccione y genere defensas. Y este señor hacía eso. Ya sacaba pus de las pústulas de las personas y con una agujita los inoculaba como tatuaje. Gran avance de la ciencia médica. Pasteur, otro señor que ha inventado también y ha contribuido bastante a la ciencia médica. ¿Qué ha hecho? Ha generado, ha producido la vacuna y con la vacuna se prevenía ¿qué cosa? La rabia. No, la rabia. Grom. Este señor ya hace estadísticas. Entonces este señor dice, es necesario tener datos de la gente. Es necesario saber cuánta población hay. Es necesario saber cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos se enferman. Y empieza a hacer estadística como parte de la epidemiología. Y eso ahorita es muy importante, la estadística. Y con estadística nosotros tomamos decisiones. Lind concluyó que la ingesta de cítricos trataba el escorbuto. Este señor, es interesante la historia, ya viajaba en barcos. Ustedes saben que en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, no había aviones, ¿no? Si querías viajar de un continente a otro era en barco. Y esos viajes demoraban meses, ¿no ve? Y en esos meses la alimentación no era pues de las más adecuadas y la gente, la mayoría de los marineros acababan con escorbuto. Entonces este señor piensa y dice, a ver, ¿cómo podemos prevenir el escorbuto? Y empieza a hacer experimentos. Agarra 5 grupos, a un grupo le da vinagre, a otro grupo los pone en el agua, a otro grupo no sé qué le da, pero a un grupo le da cítricos. Y resulta que estos que consumían cítricos no desarrollaban escorbuto. Entonces, miren, un experimento tan sencillito. Los que consumían sidra desarrollaban escorbuto. Los que se remojaban en agua desarrollaban escorbuto, mientras que los que consumían cítricos no desarrollaban escorbuto. Entonces, de ahí aparece, pues, ese avance de la ciencia en el sentido que el consumo de cítricos está asociado con el escorbuto. Panum concluyó que el sarampión se transmite por contacto directo, persona a persona, ¿no? Y seguimos con los avances de la ciencia médica. Goldberg demostró que la pelagra no era una enfermedad infecciosa, pero sí estaba relacionada con la dieta. Probablemente hoy sea algo muy común o muy conocido y alguien podrá decir, pero eso ¿quién no lo sabe? Podrá decir, pero estamos hablando de hace más de 100 años. Hace 100 años nadie se imaginaba esto. Como ahora no podemos saber cómo se comporta el virus del COVID, tanto avanzado la ciencia que hasta ahorita no sabemos a ciencia cierta cómo se comporta el COVID-19. Hill desarrolló estudios clínicos para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos, investigación clínica, eficacia de nuevos tratamientos. El estudio Framingham estudió una corte, un grupo de personas por más de 15 años y ha identificado los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Osher encontró la relación entre ¿qué? Entre hábito de fumar y cáncer de pulmón. Otro estudio largo, 15 años. Gregg encontró la asociación de las rubiolas en embarazadas con la catarata congénita. A ver, imagínate, nace el niñito con catarata congénita. A ver, ¿y ahora cómo me explico eso? Tendrás que hacer investigación. Y la investigación que hizo Gregg ha demostrado que la rubiola en embarazadas estaba asociada con cataratas congénitas. Bien, eso entonces son los
los antecedentes de la epidemiología. Entonces, si ustedes quieren ser epidemiólogos, lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Investigación e ir descubriendo factores de riesgo, causas, tratamientos, etcétera, etcétera, que pueda contribuir a mejorar la salud de la población. Veremos ahora la definición de epidemiología. Una forma bien sencillita, es un consejo que les doy, es conocer el origen etimológico de las palabras. Cuando conoces el origen etimológico de las palabras, las raíces, los prefijos, los sufijos, en medicina es fácil tener los conceptos y definiciones. Etimológicamente, epidemiología está compuesta por 3 vocablos griegos. Epi, que significa encima, sobre; demos, pueblo, comunidad; y logos, ciencia, estudio o tratado. Entonces, del origen etimológico de la palabra epidemiología, podemos decir como una primera aproximación que epidemiología es el estudio sobre la comunidad. Ya, entonces, el epidemiólogo, ¿qué cosa estudia? Estudia a la comunidad. Está en una situación imaginaria, podemos decir, en el sentido que ve la totalidad. Ya ve la totalidad de una población, todo lo que sucede dentro. No es como el clínico, el médico clínico o la nutricionista clínica, que solamente ve a la enfermedad en el enfermo. Entonces, solamente ve en una persona la enfermedad o la salud. El epidemiólogo ve la salud y la enfermedad y sus causas o determinantes en la población o la comunidad. Por eso es que utilizamos bastante estadística, porque tu población puede estar conformada por 10 personas, como por millones de personas, ¿no? Población de Bolivia, 12 millones. O por miles, estudiantes de San Simón, 80,000 estudiantes. Por eso es de que manejamos estadística acá. Entonces, esta sería una primera aproximación a la definición de epidemiología. Es un estudio sobre la comunidad. ¿Y qué estudias en la comunidad? Salud, enfermedad y sus determinantes. Ahora pasaremos ya a definiciones más concretas. Esta definición es la que yo siempre la manejo porque me parece la más adecuada, la más académica, la más difundida también. Y está dada por un epidemiólogo norteamericano, miren, hace bastante tiempo ya, 32 años, da esta definición, que está vigente. Y te dice que la epidemiología es el estudio de la frecuencia, es decir, la cantidad. Cuando hablamos de frecuencia estamos hablando de cantidad. La frecuencia, la distribución, es decir, cómo se distribuye esta cantidad en la población. Y las determinantes, es decir, las causas y las causas de las causas, de estados relacionados con la salud y la enfermedad en poblaciones específicas. Además, no se queda ahí como una ciencia teórica, porque muchas veces se dice la epidemiología es teórica, los epidemiólogos son pura teoría. No. Todo este estudio se aplica al control de los problemas de salud, al control de las enfermedades. Entonces, se los voy a escribir acá para que quede claro que cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de cantidad. ¿Se acuerdan cuando hemos visto indicadores? Hemos hablado cantidad. Es decir, número de casos. Por eso decimos el 80%, el 60%, hablamos de cantidad. Y cuando hablamos de distribución, hablamos de variables. Edad, edad, perdón. Persona, tiempo y lugar. Es decir, ¿cómo se distribuye esa enfermedad en las cantidades
existentes según la variable persona, tiempo y lugar. A ver, vamos a agarrar el COVID-19. Tenemos casos, a eso se refiere la frecuencia, ¿no? Hay casos positivos, hay casos de muerte, etcétera. Entonces la epidemiología te dice, como ha sucedido, ¿no ve? Todos los días, el doctor Castillo o el doctor Siles a la prensa, ¿no ve? En la sala situacional. El día de hoy se han detectado 350 casos nuevos. El día de hoy han fallecido 48 personas. Eso es cantidad. Y eso te da la epidemiología. Pero la epidemiología no se queda ahí, sino que esta cantidad la estudia en su distribución, es decir, cómo se distribuye esos casos de enfermedad, en este caso del COVID-19, según la variable persona. Y si ustedes se han dado la tarea de revisar, aunque sea de forma superficial, los casos de COVID que existen, según sexo, ¿son más los hombres o las mujeres que han enfermado por COVID-19? Pregunta para todo el curso. Los hombres. Los hombres, ¿ya ve? Estamos hablando de la distribución por la variable persona, hombres. Ahora, si hablamos de letalidad, ¿quiénes han muerto más, los hombres o las mujeres? ¿Otra? Hombres también, doctor. Hombres también, imagínense. Ahora, si nos vamos a la edad, ¿en qué edades se han presentado la mayor parte de los casos de COVID-19? De los 45 para arriba. No. 25 a 40, doctor. Bueno, yo he visualizado desde eso, desde ese punto, desde los 40, 45 para arriba. No he escuchado de gente joven, la verdad. A ver, el grupo donde más casos ha habido de COVID-19 ha sido entre el grupo de 20 hasta los 48 años, de 22 a los 48 años, la mayor parte de los casos. En Europa probablemente haya sido más en personas adultas, pero en Cochabamba y en Bolivia el mayor número de casos se ha dado en gente joven y adulta, en gente en edad productiva. Entonces sigo hablando de variable persona. ¿Y las muertes en quiénes se han dado? COVID también. En adultos mayores. La mayor parte. Entonces, miren, eso es lo que hace la epidemiología. Cuantifica y te dice que esta cantidad, cómo se distribuye según la variable persona. Ahora veremos según la variable tiempo. En marzo, ¿cuántos casos había de COVID? Poquitos. Abril ha ido aumentando. Mayo, un poquito más. Junio ha aumentado. La mayor cantidad de casos se han dado en julio y agosto. Esa es la variable tiempo. Eso también estudiamos en la epidemiología. ¿Cómo se comporta la enfermedad a lo largo del tiempo? Ahora nos vayamos a la variable lugar. ¿Cuáles son los municipios que han tenido más casos de COVID-19? Cochabamba, Cercado. El municipio de Cochabamba es el que tiene la mayor cantidad de casos de COVID-19 y la mayor cantidad de muertos. ¿Eso cómo se explica? Bueno, se puede explicar también por el hecho de que tiene la mayor cantidad de población. Está bien, pero el ejercicio nos permite hacer eso en epidemiología. Cuantificas y ves cómo esas cantidades que has identificado se distribuyen según la variable persona. Y cuando hablamos de la variable persona estamos hablando de varias variables que ya les he mencionado. Por ejemplo, sexo, edad, ya. Después podría ser también ocupación. La pregunta que les hago, ¿quiénes han muerto más, los pobres o los ricos? Por COVID-19. Pobres. Eso, ya ve. Otra variable de persona, los pobres, porque no se han podido pagar una terapia intensiva, porque en estas épocas las privadas han aumentado sus terapias intensivas. No podían pagar, no había espacio en los hospitales, se han muerto en sus casas, han muerto en la calle, han muerto en los establecimientos de salud.
otra vez la variable, persona. Doctor, pero en este caso he visto, bueno, mucha gente que tiene sí dinero, que tiene recursos, que ha muerto. O sea, no porque es pobre se va a morir 100%, sino que yo he visto en mi entorno demasiada gente que con demasiado dinero que se ha muerto porque no podía conseguir un UTI, porque no pudo conseguir oxígeno, porque no había campo en el hospital. O sea, creo que esta enfermedad no atacó a los pobres, atacó a todos. Creo, en mi humilde opinión. Ya, en tu humilde opinión, a ver, no estoy generalizando, nunca generalizo y ustedes también hagan eso, no generalicen. Evidentemente puede ser de que haya una cantidad importante de gente rica que ha muerto, pero si comparamos la proporción de pobres que han muerto y ricos que han muerto, la cantidad de pobres que han muerto es importante, lo supera y es casi el doble de la cantidad de ricos que han muerto. Eso que quede claro, no generalizamos. Y otra cosa también que quiero que tengan claro es de que lo que nosotros observamos en nuestro entorno, un caso anecdótico o casos anecdóticos, no necesariamente se tienen que repetir en todo lado. Puede ser que se te hayan muerto dos vecinos que eran ricos y no con eso vamos a sacar la conclusión de que los ricos, la mayor parte de los ricos han muerto. No, probablemente en tu entorno haya sido así, pero como les digo, es solamente casos aislados. Yo les hablo de una totalidad. Les hablo del total de casos que se han dado en Cochabamba y les hablo en base a las fichas epidemiológicas que se llenan en función ya a los casos que se detectan. Entonces, Doctor, adelante. ¿qué características toman en cuenta para considerar a una persona pobre o rica y, bueno, excluir a la clase media? A ver, de forma general se considera la ocupación. Se considera los años de instrucción y el lugar de residencia. Porque no podemos nosotros agarrar y empezar a preguntar, ¿no? Por decirte, ¿cuánto ganas? La gente no tiene muchas veces la voluntad, por muchos motivos, desconfianza podría ser de decirnos cuánto gana. Muchos lo interpretan, seguramente son del gobierno y quieren cobrar mi impuesto si te reduce. Pero indirectamente, y como en toda ciencia siempre hay error, ya se mide considerando los años de instrucción. Universitario, entonces entrará en una clasificación. La ocupación que ejerce también, por ejemplo, médico y especialista en neurocirugía más, ese obviamente es rico. Médico, terapista, obviamente que tiene un montón de ingresos. Dirección, donde vive, en Alto Mirador. Entonces ya tienes algunas variables que te permiten estimar el estatus económico de la persona. Otra cosa es que te diga, a ver, ¿dónde vive? Tapacarí. Grado de instrucción, segundo de primaria. Trabajo, agricultor. A ver, compara. Neurólogo. Entonces ha hecho universidad y ha hecho especialidad. Y vive en una zona lujosa de Cochabamba. Mientras este otro ha hecho apenas segundo de primaria, vive en Tapacarí y trabaja de agricultor. ¿Cuál es rico? No. Entonces hay formas de aproximarse a la realidad. No necesariamente es la mejor, pero tenemos que encontrar la forma de aproximarnos a la realidad. Y eso es hacer ciencia, eso es hacer investigación, aproximarse a la realidad con lo que tienes, porque muchas veces no se tiene la información, porque o no hay o no te la quieren dar. Entonces, la epidemiología estudia la cantidad de casos de enfermedad, de muerte o de salud y la distribución
ya estudia esta cantidad en su distribución según la variable persona. Hemos hablado ya, ¿no ve? Sexo, edad, grado de instrucción podría ser, ocupación también podría ser. Entonces, hay muchas variables que hacen a la macro variable persona. Tiempo, ya les he indicado. En marzo teníamos apenas, no llegábamos ni a 10 ni a 15 casos, mientras que en julio se notificaban 350, 400 casos, etc. Lo mismo pasaba con muertos, ¿no? Con fallecidos. No habían, en marzo no se escuchaba de fallecidos, y en julio y agosto hasta 80, 70, 85 por día, y en los hospitales amontonados, ¿no? Porque no había la capacidad del horno que tiene el cementerio general, era reducida, y habíamos gestionado con el alcalde y otras autoridades para que compren otro horno, y se ha comprado, ¿no? Entonces, ahí vemos el comportamiento de los casos, de esa cantidad según el tiempo. Y ahora hay días en que 5, 10, 2 muertos, 0 muertos, entonces está bajando. Estamos con la probabilidad de que haya un rebrote en noviembre, ¿no? La segunda semana de noviembre. A lo que yo creo que no se va a dar con mucha fuerza, o no va a dar, porque creo que la comunidad, la población ya ha adquirido la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño que se dice. Y lugar, si ustedes observan, la mayor parte de los casos, si hablamos de Cochabamba, se han dado en esta región metropolitana. ¿Y en qué municipios? En el municipio de Cercado. Ahora, si comparamos los casos que hay, por decir, en Bolívar, en Tapacarí, en Tacopaya, muy pocos casos, ¿no ve? Entonces, ese es el estudio de la distribución de los casos según lugar. Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, para ciertas enfermedades, porque te permite hasta hacer el diagnóstico. Viene un paciente con Chagas o con sospecha de Chagas y le dices, ¿dónde vive usted? En el Chapare. En el Chapare. ¿Toda su vida está en el Chapare? Sí. ¿Nunca ha viajado al Valle Alto? No. Entonces, no, pues, puedes descartar Chagas, porque en el trópico no hay vinchucas. O lo mismo, alguien vive en Oruro y viene con fiebre. Difícilmente podrá sospechar malaria. ¿Por qué? Porque allá en Oruro no hay malaria. No existe el mosquito que transmite la malaria. Pero si viene del Chapare y con fiebre, segurito que tiene malaria o dengue. Entonces, ese conocimiento sobre el lugar de cómo se distribuyen las enfermedades en él, según lugar, persona y tiempo, te permite hacer los diagnósticos. Ahora, y las determinantes, o sea, no solamente dice hay tantos casos, tantos en mujeres, tantos en hombres, ha aumentado en julio, es más frecuente en Cochabamba, no se queda ahí, sino que se va a estudiar las determinantes. Y cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de causas y causas de las causas. De eso estamos hablando. Entonces, la epidemiología no solamente te describe números, sino que te va diciendo y a qué se deben esos números altos o bajos. Y también las causas de las causas en el sentido y cómo se dio el proceso de salud de enfermedad teniendo el agente etiológico o la causa desencadenante. Ejemplo de determinante. Tienes un niño con diarrea. El biologicista, ¿qué va a pensar? El biologicista va a decir, esta diarrea se debe a una alteración del proceso de absorción de la mucosa intestinal ocasionada por una bacteria que ha alterado, bla, bla, bla. Eso te va a decir el biologicista. Entonces una bacteria es la que ha ocasionado la diarrea. Entonces, ¿qué cosa hay que darle? Un antibacteriano, un antibiótico, Bactrim. Listo, lo vas a dar. Hasta ahí va a llegar el biologicista. Pero el que maneja las determinantes sociales va a decir, está bien, la bacteria ha producido la diarrea, pero ¿por qué motivo esa persona, ese niño ha entrado en contacto con esa bacteria y esa bacteria le ha producido diarrea? Entonces ahí va a hablar
ya va a empezar a hablar de las causas y va a decir, ah, esa bacteria ha entrado en contacto con ese niño para que le produzca diarrea, porque ese niño consume agua contaminada, porque su mamá no lava adecuadamente los alimentos, porque está tan desnutrido que cualquier bacteria le produce diarrea. Ah, entonces el otro va a avanzar hasta las causas de las causas. Entonces, imagínense, entonces tengan presente eso. El biologicista solamente va a llegar hasta acá y te va a decir, la diarrea se ha producido por una bacteria, incluso hasta el nombre te va a dar de la bacteria, porque te va a pedir exámenes de laboratorio, lo va a hacer identificar, nombre de la bacteria, te va a decir. Y te va a dar un medicamento para la bacteria. El niño se va a curar, pero por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque va a volver al lugar donde se ha infectado de esa bacteria. No has resuelto el problema del contexto social que hemos dicho que determina la situación de salud. Y ese contexto social está dado porque no tienes baño, no hay agua para que te laves las manos, el agua que consumes es contaminada, tu mamá no tiene el nivel educativo suficiente para que manipule adecuadamente los alimentos, estás desnutrido, tienes una alteración en la inmunidad y cualquier bacteria te produce diarrea. Esas son las causas de las causas. Y el epidemiólogo, desde la visión de las determinantes sociales, no se queda dando antibióticos nomás, interviene acá. Ahora alguien dirá, pero doctor, ¿acaso yo voy a ir a conectar redes de agua potable, que yo voy a ir a recoger la basura? No, no, usted está equivocado, doctor, eso es mentira lo que usted dice. ¿Pero acaso no eres un líder? ¿Acaso no eres un líder en salud en el área rural donde estés trabajando y decir, a ver, señores, resolveremos el problema de la diarrea, las determinantes de la diarrea son ABC? ¿Acaso en tu consultorio no puedes agarrar, darte 5 minutitos y explicarle a la mamá cómo debe lavarse las manos, cómo debe manipular los alimentos? Eso es hacer salud pública. ¿Ya? No solamente dar antibióticos, como lo hacen muchos colegas, o no solamente es ir a la farmacia. Señorita, mi hijito tiene diarrea. En Bactrim. ¿No ve? Se resuelve su diarrea muchas veces, pero ese niño sigue viviendo en el contexto que no es favorable para su salud. Eso hace la epidemiología, las causas y las causas de las causas. Esto también tenga en cuenta, no solamente de la enfermedad, también de la salud, porque a veces siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué se enferma la gente? Solo buscamos, nos gusta buscar, explicar lo negativo. Acuérdense de la televisión. La televisión solo informa lo malo. Muy pocas veces lo bueno. Solo de lo malo se encarga. Y en medicina hacemos lo mismo. Solo nos encargamos de la enfermedad. Y no nos encargamos de la salud. En epidemiología nos encargamos de la salud y la enfermedad. En el sentido de que allá hay una población donde las personas adultas mayores viven más de 100 años y son saludables. Ah, entonces anda y investiga, pues, ¿y por qué será que esas personas viven más de 100 años y son saludables? Y aquí en Cochabamba la gente no está llegando ni a 60 años y no es saludable. Entonces ahí puedes investigar la salud, o también a veces no te preguntas, y yo cuando trabajaba en el área rural veía, ¿no? Gente pobre, pero bien educada en cuestiones de salud. Puntualita. Su control le tocaba a su hijo tal día, ese día estaba. La señora, aunque humilde, bien limpiacita. Y sabía cómo debía alimentar al niño, pero era pobre. Entonces la pregunta era, ¿por qué hay familias pobres que son saludables? Entonces investiga también eso, ¿no? Investiga. No solamente dedícate a investigar enfermedad, acuérdense del ejemplo.
como la televisión, ¿no ves? Solo lo malo, que le han violado, que le han asaltado, que se ha muerto, que corrupción, que accidente detrás, solo a eso se dedique. Yo quisiera que la televisión salga todos los días y diga, hoy 30 de octubre se salvaron 200 vidas en los hospitales de Cochabamba. Un aplauso para los médicos. Nada, más bien palo para el personal de salud, ¿no ve? Solo sacan noticias cuando alguien ha muerto, cuando alguien ha denunciado mala praxis, cuando alguien ha denunciado negligencia, pero no mencionan todos los días cuántas vidas se salvan en los hospitales, cuántos niños nacen, cuántas cirugías se hacen. No dicen eso. Solo hablan de muertos, de denuncias, etc. Entonces, acuérdense de eso. No nos encargaremos solo de la enfermedad. Trabajaremos también con la salud. Y otra cosa que les decía, el epidemiólogo no trabaja con personas individuales como lo hace el clínico. Trabaja en poblaciones. En poblaciones. ¿Ya? En poblaciones. Y no es solamente una ciencia teórica, es una ciencia práctica. ¿Por qué es práctica? Porque se aplica. Porque lo aplicamos. El epidemiólogo aplica. En esta pandemia es donde se ha aplicado la ciencia epidemiológica. Bastante. ¿No? Práctica. Sí. Y se aplica este estudio al control de los problemas de salud. Y cuando hablamos de control, estamos hablando de ¿qué? De 4 cosas. Estamos hablando de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Listo. Entonces el epidemiólogo desarrolla en cuanto a la aplicación de la ciencia epidemiológica para desarrollar acciones de promoción, para desarrollar acciones de prevención, de curación y de rehabilitación de los problemas de salud y las enfermedades. ¿Ya? Entonces, con esta definición, estoy seguro que ustedes ya se imaginan qué hace el epidemiólogo. ¿Qué hace el epidemiólogo en su oficina? ¿Qué hace el epidemiólogo cuando trabaja en un hospital, en un centro de salud, en un municipio, en el Ministerio de Salud o en mi caso en el Servicio Departamental de Salud? No estoy ahorita yo como epidemiólogo, por si acaso, en el CEDES, estoy como planificador, pero a mí me sirve mucho la epidemiología porque toda esta información me sirve para planificar. Para planificar me sirve. Sí, y el CEDES tiene otra unidad donde hay epidemiólogos, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esta primera definición? Los escucho. ¿Preguntas?